Buenos días a todos. Iniciamos este día, viernes 2 de septiembre, perdón, 2 de junio del 2023, la clase de leyes procesales de familia. Y la última clase, ¿verdad? Vamos a terminar de hablar sobre el proceso de la, que se ha establecido en la ley contra la violencia intrafamiliar. Antes de todo, y que estoy viendo en la plataforma que dicen que tienen problemas de ver en las notas. No sé cuál es el problema que tienen en el momento. Licenciado, lo que sucede es que han bloqueado las notas para los que tienen documentación pendiente de entregar, pero yo creo que ya la mayoría ya se percató de ello. Ok. Porque yo ya anoté, ya subí notas y todo, ¿verdad? Bien, entonces, si es problema de administrativo, pues tienen que solventarlo ahí. Ya no pudiese ayudarles ahí en nada, ¿verdad? Pero gracias, Esmeralda, por ayudarme. Bien. Así rapidito, solo decirles sobre el examen también que hicimos, ¿verdad? Porque también me interesa que ustedes tengan, ¿cómo se llama? Quiero ver, permítanme. La respuesta del examen, ¿verdad? El examen estaba compuesto por dos casos, 5 puntos valía cada caso, ¿verdad? Entonces había que analizarlo, ¿verdad? El primer caso, ¿se acuerdan? Que era en el juzgado especializado de niñez y adolescencia A se promueve el proceso principal de cuidado personal y pretensiones conexas a como cuáles, como cuota alimenticia, régimen de visita, relación y trato. Esto hasta les puse los artículos, ¿verdad? 216, 217, 247 del Código de Familia, ¿verdad? 258 y 270, literal B. Estos últimos de la ley Crecer Juntos para la protección integral de la niñez de la primera infancia, ¿verdad? Intervienen como parte, les ponía yo en dicho proceso, Juan Z y Reina C como demandada. Luego de haber admitido la demanda de cuidado personal y las pretensiones conexas a la cuota alimenticia y el régimen de visita, relación ordenando el emplazamiento del juzgado especializado en niñez y adolescencia, la parte demandada presenta la demanda de divorcio. O sea que después de que ella supo o estaba trabada la litis, ¿se acuerdan cuando les dije yo que una vez se le había emplazado, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de eso del emplazamiento, eso se llama trabar la litis, ¿verdad? Entonces, ya cuando la litis estaba en ese estado, ¿verdad? Ella, según el caso, se decía que ella presentaba la demanda de divorcio por separación de los cónyuges durante unos más años consecutivos, ¿verdad? En contra de Juan Z, o sea, Reina C, en contra de Juan Z, en el juzgado especializado de familia B, que incluye las pretensiones de cuidado personal, o sea, las conexas, ¿verdad? Dicho juzgado especializado de familia, al darse cuenta del otro proceso de cuidado personal, cuota alimenticia, régimen de visita, solicita al juez especializado en niñez y adolescencia que le informe sobre la situación, ¿verdad? En la cual se encuentra. ¿Se acuerdan cuando les dije que la acumulación era así, verdad? Primero hay que preguntar, ¿verdad? En qué estado se encuentra, ver quién es el más viejito, ¿verdad? Este juzgado no responde, sino que una vez remite el proceso que se ventila en una oficina del juzgado especializado de familia B, sin mayor análisis para su acumulación, aduciendo únicamente que el proceso de divorcio es el principal en relación con el proceso de cuidado personal, cuota alimenticia, régimen de visita, relación y trato, ya que se deben de resolver dichas pretensiones conforme con el divorcio, ¿verdad? Conforme a los 111 y 115. Y también aquí se le ponía, por ende, se remite para que se ventile en su juzgado y por lo tanto acumule el proceso de cuidado personal, cuota alimenticia, régimen de visita, relación y trato al proceso de divorcio por el motivo de separación de los cónyuges. El juez especializado B considera que al haberse admitido la demanda y ordenado el emplazamiento en el proceso de cuidado personal, cuota alimenticia y régimen de visita, antes de que él recibiera la demanda de divorcio, determina que el competente para conocer el revidido proceso era el juez especializado en niñez y adolescencia y que la acumulación de los procesos no debió realizarse, sino únicamente sustanciarse separadamente y por ello remite los procesos a la Corte Suprema de Justicia.
les ponía aquí, analicen el artículo 71 y 74 y respondan. Les preguntaba acá, ¿cuál postura de los jueces intervinientes se adhieren? ¿El juez especializado en niñez y adolescencia o al juez especializado de familia B? ¿Y por qué si es uno u otro? Recordemos que para la acumulación de los procesos, primeramente hay que ver cuál es el más antiguo. ¿Y cómo se determina cuál es el más antiguo? Les decía yo, el artículo 72, inciso segundo, establecía de que el más antiguo se determina a partir del auto que admite, ¿verdad?, o decreta las medidas cautelares y obviamente ordena su notificación. En este caso sería su emplazamiento, ¿verdad? Ese auto, si ya había sido la emplazada la señora, aunque la señora haya puesto el proceso de divorcio, el juez de familia solamente se remite a preguntar cuál es el estado del proceso. ¿Por qué? Porque no va a resolver sobre esas pretensiones. Es con ese fin que se pide el informe al juzgado especializado, no para acumular, ¿verdad? Eso es lo que quería que me respondieran ustedes, pero en su momento ustedes me estaban poniendo que sí, que hay que acumularse el proceso de familia, y eso no es así, ¿verdad? Recordemos, les decía yo a ustedes, hay que ver cada una de las pretensiones, quiénes son los sujetos procesales en ellos. Por ejemplo, en el caso de ¿cómo que se llama? Cuidado personal, son los padres, o en todo caso, quien solicita el cuidado personal no siempre son los cónyuges, ¿verdad? Uno. Dos, en los de alimentos, ¿quiénes son los partes? Es el hijo contra quien se le pide alimentos. Generalmente es el papá, ¿verdad? Entonces no son los iguales que el divorcio. El de régimen de visita, relación de trato, igual. Puede cualquier persona que se quiera solicitar el régimen de visita, no puede ser, y puede ser parte procesal. Y aunque en este caso sean los mismos padres, ¿verdad?, no procedía ahí la acumulación. O sea que al final era conforme al juzgado especializado de familia B que se tenían que adherir. Esto se lo expliqué a ustedes en su momento, ¿verdad? Hay preguntas con esta pregunta, valga la redundancia, con esta respuesta a la pregunta del examen. ¿Se comprende? Eso es lo que quería que me pusieran ustedes. Perdón, Esmeralda. Elena, sí, perdón. Licenciado, se comprende. Ok, gracias. Elena, escuché que también... También, licenciado, le comprendí la explicación. Ok. La B, que la pregunta siempre en ese primer caso decía, tú como magistrado de Corte Suprema de Justicia, ¿cómo resolvería la problemática? Pues lo mismo, diría que la acumulación de procesos no opera en estos casos. ¿Por qué? Porque no son las mismas partes, los objetivos son diferentes cada uno. El de cuidado personal es para determinar a quién de los padres es idóneo, o en todo caso la persona que solicita el cuidado personal. En el régimen de visita también se trata de establecer una relación, digamos, de comunicación entre el hijo, el padre o quien lo solicita, y la cuota alimenticia, establecer una cuota alimenticia. En el caso del divorcio, el objetivo que se pretende llegar es que se disuelva el régimen patrimonial, o sea que es totalmente diferente, no procede la acumulación. Y en ese sentido tendrían que haber resuelto ustedes, ¿verdad? Bueno, el caso 2 es en un proceso de divorcio por motivo de separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos. En la fase sanadora de la audiencia, Alberto P. solicita que se le permita cambiar a los 3 únicos testigos que ofertó con la demanda. Es el caso que los 3 testigos que había ofertado eran para probar el hecho de la separación y ellos son los que conocen de la situación familiar de los cónyuges y separación con detalle, dice, que es el motivo de la pretensión de divorcio y la única que se está conociendo. Y aseguran que los 2 testigos se han ido a los Estados Unidos de América de manera ilegal, quienes mantienen comunicación con la parte actora de forma virtual, y uno no se sabe su procedencia en el país, ya que ha desaparecido sin que familiares den ubicación del mismo. No obstante, tenía conocimiento de los 3 testigos ofertados por el abogado de la parte actora de la obligación de comparecer al juzgado a declarar conforme al 362 del Código Procesal Civil Mercantil.
Por lo tanto, es evidente que no se asistirán dichos testigos a la audiencia, ¿verdad? Ahora bien, con el avance de la tecnología que ocupa la Corte Suprema de Justicia, la comunidad acá, pueden participar los dos testigos que se encuentran con estatus migratorio irregular en los Estados Unidos de América de forma virtual en las plataformas de Teams o Webex, y los abogados litigantes tienen conocimiento que se puede realizar en ellas con las reformas que se le hicieron al Código Procesal Civil y Mercantil, como lo determinan los artículos 203A y 203B de la referida ley, que es de aplicación supletoria en materia de familia, y aún así se pide siempre el cambio de los testigos, pues se aduce que es para fortalecer la acreditación de los hechos de la separación entre los dos testigos que se fueron para Estados Unidos de América por tener un estatus migratorio irregular, no pueden participar en ninguna plataforma virtual, aunque tienen aparatos telefónicos inteligentes con los que se puede comunicar o interactúan con la parte actora y saben manipular la plataforma virtual. La pregunta era, ¿qué trámite daría la petición usted como juez en el caso planteado? Es un incidente, en este caso, obviamente. ¿Para qué? Para cambiar testigos. El análisis en la cual se está poniendo es que son 3 testigos únicos que saben de la separación de los cónyuges, ¿verdad? Por acceso a la justicia, aunque la parte actora solicita cambio de los testigos, ¿verdad? Yo como juez, lo único que le diría, mire, utilizando las plataformas Webex o Teams, la Corte Suprema de Justicia, y sobre todo en tiempo, se empezó a potenciar en tiempos de pandemia, ¿verdad? La utilización de las herramientas electrónicas, se lo dije yo a ustedes, y eso hacía que las partes tuvieran acceso a la justicia, sobre todo los tribunales, y en este caso, pues los testigos, a pesar que están fuera del país, podían tomarse su declaración de esa forma. Entonces, acá era eso, o sea, no obstante la petición que se estaba haciendo, hay que esclarecerle, en este caso, a la parte actora que puede perfectamente, recordarle que esas plataformas son las que usa la Corte y que puede perfectamente entablarse una audiencia por ese medio. Hasta se los puse los 2 artículos, ¿verdad? La siguiente era, ¿qué posibilidades de decisión tendría el caso? Es decir, que a pesar que no exista prueba que demuestre la separación por el desaparecimiento de uno y dos de los 2 testigos ofertados, están en el extranjero de forma ilegal y que no asisten a la audiencia, a pesar de que pueden usarse las tecnologías por medio de las plataformas en referencia, y con ello los 2 testigos pueden comparecer a la audiencia de sentencia de forma virtual. Fundamente, las posibilidades de decisión, obviamente, ¿verdad? Repito, el principio de acceso a la justicia por parte de el juzgado a las partes, ¿verdad? Se tiene que ser potenciarlo. Y esto implica que informar, a pesar que los abogados en su momento se les informó, valga la redundancia, de estas herramientas que se pueden utilizar, que se le dio publicidad a las leyes, ¿verdad? Y que nadie puede alegar ignorancia de la ley, ¿verdad? Como lo dice el Código Civil en sus artículos 1 y 2, ¿verdad? Pero a pesar de eso, uno tiene que explicarle la posibilidad de decisión, tendría que decirle, mire, en este momento, ¿verdad? Si usted no tiene forma para demostrármela, ¿verdad? Ok, le voy a potenciar su derecho al acceso a justicia a su cliente, ¿verdad? Hagamos las conexiones como medio de los testigos para que ellos puedan declarar, ¿verdad? Pueden declarar por qué medio, por las plataformas antes mencionadas, ya sea por Webex o por Teams, aplicando ¿qué? Los artículos 203A, 203B del Código Procesal Civil y Mercantil, que es de aplicación supletoria en materia de familia, conforme al 218 de la Ley Procesal de Familia. Eso es lo que quería que ustedes me dijeran, ¿verdad? En este caso, para resolverlo, ¿verdad? Yo no he puesto notas malas, he valorado los argumentos que me han puesto, algunas incluso me han puesto unos argumentos bien vagos. Sin embargo, pues como les repito y les dije en principio, mi objetivo acá nunca ha sido venir a dejar alumnos, sino que aprendan, ¿verdad? Y si ustedes vieron en todo el trayecto del ciclo, que hoy culmina con las clases, y que van a ver todavía en el examen final, que el examen final se me está dando la posibilidad que pueda hacerse de manera de opción múltiple, ¿verdad? Se lo adelanto. Entonces, si es así que me lo prueban,
¿verdad? De esa forma va a ser el examen en la plataforma Moodle y si no me equivoco, es el 9 de junio el examen final. ¿Qué va a venir del examen final? Lo que hemos visto anteriormente, sobre todo lo de la ley contra la violencia intrafamiliar, los recursos, ¿verdad? Entonces, eso ante todo. ¿Sí? ¿Se comprende? Hay preguntas para eso, porque aquí doy por cerrado lo del examen y de ahí pues termino con lo de la clase. ¿Se escucha? ¿Se comprende? Se comprende. Gracias, Elena, muy amable. Bien, como les decía, en el caso del proceso de violencia intrafamiliar, ¿verdad? El proceso de violencia intrafamiliar, dado que la ley lo regula y no distingue entre qué podemos entender entre proceso y procedimiento, ¿verdad? Esto como lo determinan los artículos 21 y 22 de la ley, ¿verdad? Es oportuno hacer una, digamos, diferencia entre lo que podemos decir entre proceso y procedimiento, pues es común en todos los procesos contenciosos producida la contraposición de intereses y generado así el conflicto intersubjetivo. Deben aparecer las formas extintivas de las controversias, tanto en el plano individual como en el colectivo, dado que la comunidad está interesada en la eliminación de tensiones que alteren la paz, ¿verdad? Y la norma, digamos, de convivencia, ¿verdad? Esas normas de convivencia. Y así como nace una de las formas más importantes de solucionar pues, los conflictos recurridos a la presencia de un tercero imparcial investido de autoridad y esta forma de heterocomposición de nacimiento del proceso. Sí, repito, esto fue desde el momento que entró en vigencia, como lo hablamos en las clases anteriores, que fue en diciembre de 1996. Claro, hoy en día, con la entrada en vigencia de leyes que para grupos vulnerables, como les decía antes, niñas, niños o adolescentes, está la ley Crecer Juntos, para mujer y niña, por ser mujeres está la ley, para el caso de adultos mayores está la ley especial para adultos mayores, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Pero la ley en su momento fue de esa forma su nacimiento, como lo dije. El orden jurídico impone, ¿verdad?, a los particulares el recurrir al ámbito jurisdiccional y organiza el desarrollo de la contienda sobre la base de determinados principios, entre los cuales predomina el principio de igualdad, ese principio de igualdad que está en los procesos. Y ese desarrollo orgánico implica una serie de actos en desenvolvimiento progresivo hacia una resolución final conclusiva de la controversia que dio origen y es a lo que se ha denominado proceso, ¿sí? Sino entonces, procedimiento, pues los lineamientos a seguir a cada uno de los actos procesales desarrollados del proceso, ¿verdad? Sí, repito, procesos son los lineamientos a seguir a cada uno de los actos procesales desarrollados en el proceso. ¿A dónde? En el proceso que está determinado en la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿sí? Ahora bien, el artículo 32 de la Constitución de la República establece que la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará organismos y servicios apropiados para la integración, bienestar y desarrollo social y cultural y económica, y siendo este el aporte o la base constitucional que manda y obliga al Estado a crear una normativa jurídica familiar, ¿verdad? En el inciso segundo de este mismo artículo 32 se reconoce igual la igualdad jurídica de los cónyuges, estableciendo que tanto el hombre como la mujer los ampara igualdad de derechos, ¿sí? Por lo que el artículo que le menciono se constituye con una base constitucional para la creación de la ley contra la violencia intrafamiliar, la cual viene a constituir uno de los soportes fundamentales de la protección y seguridad de la familia en su contexto, ya que tiene como uno de los fines principales establecer los mecanismos adecuados para prevenir, sancionar, erradicar violencia entre las relaciones de los miembros de la familia o en cualquier otra relación interpersonal de dichos miembros, sea que estos compartan o no la misma vivienda, por lo que se establece en la misma un proceso específico para ventilar hechos de violencia, ¿verdad?, intrafamiliar y el cual será el objeto de análisis, ¿verdad?, de dicha ley, ¿verdad? El proceso señalado en la ley contra la violencia intrafamiliar persigue establecer los mecanismos idóneos
para prevenir, sancionar y erradicar violencia doméstica, ¿va? A través de aplicaciones de medidas preventivas, cautelares y de protección que garanticen la vida, la integridad, la dignidad de las víctimas, y tipificando como delito la desobediencia a las medidas conforme al artículo 133-38A del Código Penal, pues para así brindar mayor fuerza a las decisiones, ¿sí? Esta se puede determinar, pues, en este caso, ¿verdad? Para determinar, recordemos que las medidas de cautelares cuando las vimos, ¿verdad? Era bajo ese contexto, se pueden otorgar las medidas de protección en los procesos de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Obviamente con una denuncia generalmente basada de forma oral, ¿verdad? En el artículo 4 de la ley, ¿verdad? De la ley contra la violencia intrafamiliar, podemos vislumbrar claramente la intencionalidad intrínseca de la misma, puesto que establece su aplicación preventiva y cautelar, ¿verdad? Y teniendo el objeto de sancionar sobre los hechos de violencia intrafamiliar, sin dejar de percibir en un segundo nivel la responsabilidad penal que acarrea el probarse, pues, el cometido de una conducta penal, ¿verdad? Les recuerdo que ahora con la ley, como lo leyó la vez pasada Noemí, ¿verdad? Con respecto al artículo 55 de la ley, ¿verdad? Donde hablaba, pues, expresiones de violencia. Entonces, ahí va más englobado otros aspectos, ¿verdad? Que solamente uno, sobre todo el hombre, tiene que tener precavido sobre una mujer, ¿verdad? El proceso, pero como actos iniciales, pues, el proceso comienza por enfrentarse a un hecho social o a un conflicto de violencia, ¿verdad? Intrafamiliar que se establece. Y esto se puede establecer, pues, que comienza por enfrentarse a un hecho social, a un conflicto de violencia intrafamiliar de que se sabe muy poco. Sin embargo, algunas vías, las autoridades aquí en el estado les han encargado el tratamiento de este fenómeno, pues se deben de enterar precisamente a esas vías a través de las cuales ingresa la primera información sobre el proceso, que se denomina actos iniciales, los cuales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, pueden ser los siguientes: por ejemplo, un aviso verbal o escrito por cualquier persona que tenga conocimiento del hecho, el directamente afectado mediante apoderado o apoderado. O sea, el escrito verbal, el aviso verbal o escrito puede ser por cualquier persona que tenga conocimiento del hecho, sean sus vecinos, sean sus familiares, ¿verdad? Puede ser también el directamente afectado mediante un apoderado o apoderada que lo haga ¿verdad? Se puede hacer ante la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Ante los juzgados de paz o de familia, ahora en la ley, ¿verdad? En la de instrucción ley y la Procuraduría General de la República. Esto lo establece el artículo 13 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, ¿verdad? Por lo que y es en consonancia con la creación de los juzgados de ley también, ¿verdad? Bien, dado la naturaleza y las competencias de la ley contra la violencia intrafamiliar, da otros entes distintos al órgano jurisdiccional, considerando, pues, procedente referirnos a la forma muy breve, ¿verdad? De algunas actividades importantes que estos, conforme a la ley, pueden realizar ante la iniciación del proceso en sede judicial, ¿verdad? Como queda mencionado, ¿verdad? El proceso de violencia intrafamiliar, a diferencia de otros, como el civil, laboral y otras muy formales, pues el legislador salvadoreño, con el objeto que la ley de la violencia intrafamiliar ya no se queden, pues, en la intimidad de la familia, pues esos hechos, ha querido que las opciones para las víctimas sean variadas y que puedan acudir donde les sea más accesible, por lo que incluso, ¿verdad?, las formas de actuar de acuerdo a la ley las determina, por ejemplo, como les dije, de la Policía Nacional Civil, como lo dice el 13, ¿verdad? Por ejemplo, si la denuncia o el aviso se hiciera ante la Policía Nacional Civil con base a lo establecido en el artículo 10, deben de tomarse medidas de protección o medidas necesarias, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar que las personas violentadas no sean maltratadas
y debiendo realizar una serie de gestiones que se pueden resumir, por ejemplo, atención médica a la víctima, protección a la víctima o a otros familiares, asesoría sobre la importancia de las evidencias, o sea, de las pruebas, ¿verdad? Asesoría legal, detención de presuntos agresores, y en los casos que la violencia intrafamiliar no es una cuestión constitutiva de delito, porque estamos hablando que es previo a cometerse un delito, ¿verdad? Podrá dictarse una medida de protección especial que consiste en ordenar a la presunta persona agresora que se aleje del lugar de los hechos hasta por un máximo de 8 horas, ¿verdad? Porque eso se puede hacer. Una vez practicado esta, lo que es mencionado por la Policía Nacional Civil, tiene la obligación de dar a esta institución aviso de inmediato a los tribunales competentes del respectivo proceso, y este aviso que remite la Policía Nacional Civil debe ir acompañado del informe de las diligencias practicadas, el cual incluirá cualquier manifestación de las víctimas en cuanto a la frecuencia y severidad de los incidentes de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Esto conforme al 11 de dicha ley, o sea, de la ley contra la violencia intrafamiliar. Cabe mencionar que la Policía Nacional Civil en sus principales delegaciones cuenta con departamentos especializados que, en comparación con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, se ocupan de atender este tipo de problemática. Cuando estamos hablando de la Procuraduría General de la República, si la denuncia o aviso se hiciera ante el Procurador General de la República, de acuerdo al 16 de dicha ley, ¿verdad?, en la que se está pidiendo determinadas medidas antes de continuar con el trámite administrativo, pues obviamente remite a las personas, el encargado de tomar la denuncia en la PGR, remite a las personas junto con un acta con la cual se hace la relación del hecho al juez de familia o de paz, según sea el caso, y dicho informativo, ¿verdad?, con las medidas decretadas, las órdenes de protección y las pericias de medicina legal, si es el caso, lo devuelve a la Procuraduría General de la República. ¿Para qué? Para que se vote ahí la vía administrativa para tales efectos. Pues obviamente el defensor público de familia designa en el caso, ¿verdad?, o designado en el caso, pues quien lo remite, pues citará pues a las personas en conflicto y procurará la conciliación, aunque en materia de violencia intrafamiliar se ha abolido el hecho de que no puedan conciliar en hechos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, este artículo siempre lo mantiene, pero sin embargo, ¿verdad?, la Procuraduría tratará el entendido que estas son por cuestiones o pretensiones conexas, ¿va? No así para la violencia intrafamiliar, porque en violencia intrafamiliar ha desaparecido la conciliación. Solo por hechos de violencia no se pueden conciliar, ¿sí? Ustedes me dirán, pero si se judicializa en sede penal, ahí se concilia. Pues ahí sí, ¿verdad?, porque ahí lo permite la ley, pero en este caso aquí no. Puede ser que sea una pregunta que le hagan en el examen a ustedes y eso deben de determinarlo de esa forma, ¿sí? Si lo solicitado, pues si lo solicita la víctima o si fuera procedente, ¿verdad?, la conciliación, pero eso es con respecto a las pretensiones conexas. Repito, cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, ¿verdad? Pero si las personas en conflicto no concurrieran a la cita por segunda vez o a premio, o concurriendo no se lograran avenirla, ¿verdad?, los procuradores deberán remitir de inmediato un informe de lo actuado juntamente con la diligencia respectiva al funcionario judicial competente. ¿Para qué? Para el inicio del proceso de conformidad a lo estatuido, ¿verdad?, en el artículo 18 de la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? El hecho de que se pueda solventar en la Procuraduría, repito, es para que las partes, ¿verdad?, por la autonomía de voluntad puedan ellos decir, ¿verdad?, que si los hechos de violencia en realidad suceden, que si hay discordias con respecto a las pretensiones conexas, y que la Procuraduría ahí puede llegar a venirle, ¿verdad?, para que esos hechos ya no trasciendan a un escenario penal, es decir, por comisión de delitos, ¿verdad? Ahora bien, con los órganos jurisdiccionales, cuando el proceso se inicia directamente en sede judicial, que son la mayoría, ¿va?, la denuncia podrá hacerse de manera escrita o verbal, en forma personal o a través de apoderado o apoderada, ¿va?, y en la misma se podrá solicitar medidas cautelares, repito,
medidas cautelares, preventivas o de protección que se estimen pertinentes cuando la denuncia sea verbal, incluso se hará constar en acta, la que contendrá en cuanto sea posible la relación circunstanciada del hecho con indicación de la persona agresora, ¿verdad? Perjudicados, ¿verdad? Testigos y demás elementos que pueden conducir a su comprobación. Esto lo dice el artículo 13 de la ley contra la violencia intrafamiliar. En todo caso, y para los efectos de la aplicación de esa ley, bueno, o sea, la ley contra la violencia intrafamiliar, las diferentes instituciones involucradas deben de tomar en cuenta el concepto de familia establecido en el artículo 2 del Código de Familia. ¿Se acuerda cuando estuvimos viendo también hasta eso? En lo que respecta al parentesco, la unión no matrimonial y el matrimonio, y en relación al artículo 33 de la parte final de la Constitución, de la que se colige que en nuestro país en ningún momento se podría equiparar a la unión no matrimonial y mucho menos al matrimonio, las uniones de pareja entre personas del mismo sexo, aunque, ¿verdad? La Constitución, repito, no da una negativa para eso, ¿verdad? Porque hasta es una interpretación auténtica de lo que se podría decir, ¿verdad? Porque por eso es que los legisladores en su momento y sobre todo en épocas del frente, ¿verdad? Pues estaban de diputados y que tenían un quórum, ¿verdad? Para que ellos pudiesen decidir, se establecía eso, ¿verdad? Que querían modificar la Constitución, poner de personas de sexo opuesto así nacidas, ¿verdad? Porque también hay personas que tienen una condición intersexual que se le llama ahora, lo que antes le llamaban hermafroditas, es decir, personas que tienen dos sexos, ¿verdad? O nacen de esa forma, ¿verdad? Entonces, aunque países extremadamente desarrollados en su cultura, ¿verdad? Como lo son Suiza, Suecia y recientemente Canadá, ya la han reconocido como uniones no matrimoniales a las personas del mismo sexo, ¿verdad? Alegando de no hacerlo, se estaría violentando los derechos constitucionales. Y más, España también, de hecho, hasta el matrimonio es reconocido, y sobre todo en América Latina, en México, ¿verdad? Con respecto a las medidas cautelares, cuando se inicia el proceso por cualquiera de las vías mencionadas, ¿verdad? Es decir, aviso, ante la policía, ante la procuraduría, ante los juzgados, ¿sí? Cualquiera de esas, pues, tomando en cuenta uno de los principales fines de la ley, es prevenir los hechos de violencia, y las medidas cautelares adquieren una trascendencia importante, motivo por el cual no podemos obviar el analizar, aunque sea una de esas muy breves, ¿verdad? Y el concepto, pues, de naturaleza y otros aspectos importantes en la misma. Cuando decimos esto del concepto de medidas cautelares, repito, eso para recordarlo, esto ya lo vimos, pues, pero eso para recordarlos, esto de medidas cautelares son aquellos que de oficio se adoptan en un juicio, un proceso, ¿para qué? Para garantizar la eficacia de una resolución. Es decir, van encaminadas principalmente a prevenir un peligro y a evitar un daño injusto que parece como probable o posible, precisamente por la duración inexcusable del proceso. La naturaleza jurídica, recordemos, de las medidas cautelares en cuanto a la naturaleza se acercan bastante a lo que es un proceso, y tal vez lo que podría diferenciarse es un procedimiento que toda vez que estas primeras sean actos de aseguramiento, ¿verdad? Y formas procesales, realizan toda una actividad de un proceso. Las medidas cautelares se agotan en su propio nacimiento, es decir, no se desarrollan un tiempo de procedimiento, sino que cumplen una función inmediata. O sea, por eso es cauciones, ¿verdad? O una función en tanto mediata, efectos de la sentencia, pero no constituye el aseguramiento de una pretensión esencial, ¿verdad? O principal invocada, y esto solo asegura los efectos del orden de la sentencia, ¿verdad? Su función, de todas maneras, ¿verdad? Será cautelar, aun porque a la espera de un resultado, o trata de proteger contingencias que se le presenten al mismo proceso cautelar o al principal. En otro orden, al elaborar incluso una clasificación sistemática incluso de poder de lo que son las medidas cautelares a tomar en los procesos, es algo casi imposible, ¿verdad? Toda vez que el mismo legislador en algunos casos otorga la discrecionalidad al juez. ¿Para qué? Para que tome
lo que sea necesario de acuerdo con la situación que se pretenda proteger, y esto es si el legislador mismo ha podido encuadrarlos dentro de la ley, ya que se trata en muchos asuntos de situaciones muy casuísticas, ¿verdad? No obstante, esto que he mencionado, ¿verdad? Podemos mencionar algunos elementos por los que se están conformando las medidas cautelares, y puede ser, ¿verdad?, la temporalidad, lo personal, lo espacial, sí, que se acuerda que lo vimos en su momento, elementos que van enmarcados en nuestro código de familia, ¿verdad?, así como en la ley procesal de familia. Y en cuanto a los elementos temporales, esto se refiere a la vigencia y a la existencia de una medida cautelar que ya aplicada en el tiempo, lo que significa la duración de ese proceso que va a tener desde la aplicación de los tribunales, y hay una institución que se decreta, ¿verdad? Las medidas cautelares vienen dadas por facultad jurídica, recordemos eso, que se vuelven excepcionalmente frente al órgano jurisdiccional, quien la califica para garantizar anticipadamente una situación jurídica determinada. Esta facultad jurídica cautelar es autónoma e independiente del derecho de acción procesal, es decir, que se puede ejercitar el derecho cautelar antes de ejercitar el derecho procesal, y puede caducar el proceso cautelar sin que eso se oponga como excepción en el proceso principal una vez ejercida la acción, ¿verdad? Las medidas cautelares, las medidas de protección, esto estoy haciéndolo para recordarlo, ¿verdad? Porque esto ya realmente ya lo sabemos, o al menos ya lo expliqué en su momento para que el dictado de ella, ¿verdad? Recordemos, las medidas cautelares pueden clasificarse o dividirse en medidas cautelares propiamente dichas y medidas de protección, ¿verdad? Y siendo estas últimas, o sea, las de protección de carácter más personal, perdón, obligando a alguien a hacer o no hacer algo. Por ejemplo, por orden judicial, prohíbe a la persona agresora la persecución y hostigamiento de la víctima o de algún miembro de la familia de como lo dice el artículo 7 de la ley, de la ley contra la violencia intrafamiliar, que da esas medidas. Ahora bien, con las medidas de protección y la introducción de las mismas, se considera incluso que su incorporación a la ley procesal de familia en su artículo 130, ¿verdad? Como lo dije en clases anteriores, que constituye una verdadera novedad jurídica en nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? A las medidas de protección se les aplican las mismas reglas de las medidas cautelares, ¿verdad? Por lo que hay que considerar algunos aspectos fundamentales y alguna diferencia entre tipo de medidas que pueden establecerse. Sin embargo, la medida de protección, su finalidad es remediar la situación de hecho que padece él o la solicitante o algún miembro de la familia, por lo que es necesario de forma inmediata, incluso las medidas de protección de forma rápida y eficaz, ¿verdad? Viéndolas más allá de la sentencia, y lo que significa el hecho o derecho que va a proteger es la vida, la integridad física y moral, la cesación de daños, ¿verdad?, personales, que debe entender como una causa de las medidas de protección, y estas medidas tienen el fundamento constitucional en el artículo 32 de la Constitución y siguiente, ¿verdad?, ya que las medidas de protección son el factor de desarrollo de los principios constitucionales sobre la protección de la familia. ¿Sí? ¿Se logra comprender? ¿Se logra comprender? Los escucho. Sí, licenciado. Ok, gracias. Las diligencias de investigación, estas diligencias de investigación que se realizan o que debe de hacerse dentro del proceso de violencia intrafamiliar, hay que determinar quiénes son los competentes para conocer los procesos, ¿verdad? Los artículos 20 y 21 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar establecen que son competencias para conocer los procesos que inician conforme a los tribunales de paz o de familia, o en todo caso de instrucción leíble. Decía yo a ustedes que eso lo introdujo con la creación de esos juzgados allá por el 2017. ¿Verdad? Asimismo, el artículo 22 establece que en dicho proceso el juez o jueza debe aplicar principios generales del proceso, como son lo mismo que vimos al inicio del ciclo.
La oralidad, la inmediación, la concentración, la celeridad, la igualdad, la economía procesal, ¿verdad? La probidad, la oficiosidad. Y luego, pues, a veces, pues, establecido la competencia y haber iniciado el proceso por cualquiera de las vías establecidas, entre las cuales ha ingresado formalmente una hipótesis de un hecho constitutivo de violencia, y es necesario incluso realizar un conjunto de actos de investigación y determinar si existen razones para imponer a una persona todas las medidas necesarias correspondientes, para lo cual, pues, se auxilian de los medios de prueba correspondientes, de los cuales, pues, se establecen dentro del proceso, ¿verdad? En el proceso de violencia intrafamiliar son permitidos todos los medios probatorios determinados en la ley, sin excepción alguna. Los principales medios probatorios podemos decir, ¿verdad? Por ejemplo, la inspección judicial, que es una apreciación personal del juez en el lugar de los hechos. La confesión, que consiste en la declaración que una de las partes hace en su contra. El juramento, ¿verdad? El testimonio, ¿verdad? Los peritos o prueba pericial que se establezcan. La prueba instrumental, cuando ésta se orienta a documentos, ¿verdad? También hay que verificarla. Y esto, pues, después de hacer una breve referencia, pues, sobre los medios probatorios, ¿verdad? Es oportuno mencionar que los principales sistemas de valoración de la prueba en materia procesal de familia, como son incluso, pues, la sana crítica y el sistema de la prueba tasada, ¿verdad? Esto de la sana crítica es la que establece en materia de familia. Este sistema, la apreciación o valoración de la prueba está sujeta a criterios del juez, y el cual no está sometido a las limitaciones que la ley procesal puede ponerle, pero sí está limitada por ciertos criterios que son determinados en la forma normal del acontecer de la cosa. ¿Cuáles son esos criterios? Son los de la lógica, la experiencia y los avances técnicos, ¿verdad? El juez o la jueza tiene que juzgar la prueba con el bagaje de conocimientos que él posee. Normalmente se exige al juzgador que al emitir su valoración razone expresamente la valoración que él ha hecho. Diferente en el caso del sistema de la prueba tasada, en que en este sistema el juez está sujeto y limitado por lo que la ley expresamente está diseñado, y la valoración de la prueba no puede ir más allá de donde la ley le indique. Es decir, está constreñido por la norma procesal. Y este puede ser el caso del artículo 196, inciso tercero del Código de Familia, donde habla de la prueba de los documentos del estado familiar, ¿verdad? Ahí, pues, solo determina, pues, que siempre que haya prueba contrario, pues, se tienen que tener, pues, obviamente, los documentos, ¿verdad? De su procedencia hay que creerse, ¿verdad? A menos que se pruebe lo contrario, ¿verdad? Hay que distinguir también, ¿verdad?, sobre la prueba legal, la tarifa legal o prueba tasada, y la preferencia, pues, de prueba, ¿verdad? Con la prueba legal debemos entender aquella que está permitida por la ley para poder ser aportada al proceso. Por tarifa legal debemos entender como el valor que le concede a la ley, pues, a cada uno de los medios de prueba contemplados en la misma. Y por preferencia de las pruebas entendemos como orden de la cual el juez debe supeditar por falla por el proceso, ¿verdad? El procedimiento judicial que puede establecerse en estos procesos de violencia intrafamiliar es que, una vez recibidas las diligencias provenientes de la Procuraduría General de la República, de la Policía Nacional Civil o a petición directa de las víctimas, al juez o jueza, ¿verdad?, deberá decretarse inmediatamente, si el caso lo requiere, las medidas preventivas o de protección que estime conveniente, ¿verdad? En los casos que se requieren, ¿verdad?, que el funcionario judicial ordenara inmediatamente exámenes médicos forenses por golpes externos, internos o daño psicológico en la víctima, para el cual se auxilian los juzgados, pues, se auxilian del Instituto de Medicina Legal, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia o cualquier organismo gubernamental, no gubernamental, a peritos designados, ¿verdad?, al efecto, y el del psicólogo o psicóloga adscrito al juzgado, así este fuera de familia. También puede ordenarse peritaje de la persona agresora cuando se considere necesario. Esto lo establece el artículo 24 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar.
El dictamen pericial se expedirá por escrito, obviamente, y se presentará más tardar dentro de los 72 horas de solicitado, así lo dice la ley, ¿verdad? Y en caso que se requiera con urgencia, para rendirse verbalmente y se sentará en acta. Eso lo establece el artículo 25 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Si el dictado recibido resultara que el hecho de violencia intrafamiliar constituye delito, el juez o jueza de familia o de instrucción legal o de paz continuará el proceso, pero para solo efecto de darle cumplimiento a las medidas cautelares y certificará los conducentes a la Fiscalía General de la República. ¿Para qué? Para que inicie el proceso correspondiente. Esto lo dice el artículo 25 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. La participación de la Fiscalía General de la República en los hechos de violencia intrafamiliar será cuando dichos hechos constituyan delito, lo cual tiene la obligación de investigar y aportar prueba en los procedimientos penales que se iniciaren en los tribunales correspondientes. Eso lo dice el artículo 17 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, con lo cual se da una amplia protección a la familia, armonizándose dicha disposición con lo que establece el artículo 200 del Código Penal, en donde se establece la violencia intrafamiliar como delito, sancionándola pues incluso con prisión, ¿verdad? Pero ese hecho obviamente da por para determinar obviamente que agotar en este caso pues la vía administrativa, dice ese artículo, la vía administrativa en entendido que es el proceso de violencia intrafamiliar, si es que se ha dado, ¿verdad? Si del dictamen pericial resultare que el hecho no constituye delito, el juez o jueza citará a la víctima y al denunciado o denunciada a una audiencia dentro del plazo de 5 días hábiles, dice la ley, a fin de conocer los hechos poniéndose a acompañar de abogado o abogada. Recordemos que esto en los procesos de violencia intrafamiliar es potestativo el hecho de que ustedes nombren o no abogado, así lo dice el 38 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Y en esta audiencia preliminar, el juez o jueza oirá las partes, propiciará un diálogo con las concurrentes sobre los efectos nocivos de la violencia y sus respectivas repercusiones en la familia, ¿verdad? Haciéndole ver esa conciencia y también, obviamente, conciencia al denunciado, ¿verdad? Sobre las sanciones penales en que puede incurrir si la acción violenta se reitera y las medidas que prevé la ley, pues sancionar la violencia intrafamiliar. Esto lo dice los artículos 26 y 27 de la ley contra la violencia intrafamiliar. De esta audiencia se remite una resolución que, conforme a lo establecido en el artículo 28, siempre de la ley contra la violencia intrafamiliar y con base a lo expuesto, ¿verdad? A los comparecientes, siempre lo que los hechos no requieran prueba, o sea, que se encuentren plenamente probados y en atención a los compromisos adquiridos, ¿verdad? Esto conforme al artículo 55 y 56 de la Ley Procesal de Familia, que es de aplicación supletoria en materia de violencia intrafamiliar, conforme al 44. En este 28 establece que si la parte denunciada o infractor, pues, por ejemplo, acepta los hechos, pues obviamente el juez, conforme a este 28 que les menciono, tiene por establecido los hechos constitutivos de violencia intrafamiliar denunciados, atribuye la violencia a quien o quienes hubieran generado, impone a la persona agresora el cumplimiento del compromiso adquirido por él o ella en audiencia, decreta las medidas de protección cautelares o de protección que fueran necesarias si previamente no se hubieran acordado, ¿verdad? Impone a la persona agresora la obligación de pagar víctimas el daño emergente de la conducta o comportamiento violento, ¿verdad? E impone al agresor o agresora tratamiento psicológico o psiquiátrico o de grupo de autos pues, que haya utilizado en violencia intrafamiliar, ¿verdad? De lo manifestado se denota incluso coherencia establecido en el proceso contenido de la ley, ¿verdad? En el sentido que una vez planteada la demanda, recordemos, se señala audiencia preliminar y no obstante que se trata de un proceso de violencia intrafamiliar, por consiguiente hay una demanda o denuncia, pues, y de ella se debe emplazar a la parte denunciada, ¿para qué? Para conteste y no señale inmediatamente después de la audiencia preliminar. O sea, después de iniciada la denuncia, como les dije, sea en la policía, sea en la PGR, sea ante los tribunales de paz, de familia, de instrucción legal,
después del dictado de las medidas cautelares, ¿sí? El único momento procesal para que el denunciado se pueda mencionar, para que se pueda defender, es en la audiencia preliminar, dice la ley. En la audiencia preliminar que se señala con 5 días, como lo mencioné antes, ¿verdad? Para que las partes puedan llegar, ¿verdad? El emplazamiento tiene por objeto situar en un plano de igualdad jurídica a las partes. ¿Para qué? Para que éstas puedan ser oídas con sus respectivas pretensiones de defensa y excepciones, por lo que el emplazamiento debidamente efectuado constituye uno de los actos indispensables en todo tipo de proceso, ya que este es el mismo, al mismo tiempo, pues es posible que el derecho de audiencia y defensa, ¿va? Por lo que el proceso de violencia intrafamiliar, al señalar a la audiencia preliminar, repito, sin emplazar al denunciado o al denunciado, violentan garantías constitucionales, porque obviamente hay que denunciarlo, ¿verdad? Hay que establecerlo en ese caso, ¿verdad? Obviamente, pues, perdiendo de vista, porque el artículo 44 de la ley contra la violencia intrafamiliar. Sí, permítame. Aló, hola. ¿Me logran escuchar? Hola, ¿me logran escuchar? Sí, licenciado. Sí, se le escucha. Perdonen que por lo de el catarro que me cuesta estar hablando, pero bien. Entonces, como les decía, ¿verdad? En los procesos de violencia intrafamiliar, al señalar, pues, la audiencia preliminar sin emplazar al denunciado o denunciada, violenta garantías constitucionales como el derecho de audiencia, defensa, debido proceso, y no perdiendo de vista que el artículo 44 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar establece que todo lo no previsto en la misma en lo relativo al procedimiento y valoración de las pruebas se aplicarán las normas de la Ley Procesal de Familia, aunque aquí diga el Código de Procedimientos Civiles, porque en aquel entonces estaba esta norma, que ahora es el Código Procesal Civil Mercantil, pues se debe entender por lo mismo. Esto pues en consonancia con el 20 de dicho código, es decir, del Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad? Por lo tanto, pues la estructura del proceso de violencia intrafamiliar sería, recordemos, ¿verdad? Una denuncia, ¿sí? Un emplazamiento, una contestación de denuncia, un examen previo, una audiencia preliminar y una audiencia pública, ¿sí? A diferencia de los procesos de violencia, procesos de familia, ¿verdad? Se hace audiencia preliminar y audiencia pública, ¿verdad? La audiencia pública es donde se resuelve ya lo pertinente con respecto al proceso de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Esto, pues, como se tramitan actualmente la mayoría de jueces de paz, ¿verdad? Y una vez planteada, pues, jueces de paz, obviamente, jueces de familia y jueces de instrucción, ¿verdad? Leí, ¿verdad? Que una vez planteada la denuncia, se señala, pues, audiencia preliminar, omitiendo, pues, etapas del proceso como el emplazamiento, ¿verdad? La contestación de la demanda y el examen previo, que esto debido a la relación de los artículos 26 y 27. Examen previo que se establece en los procesos de familia. Sin embargo, el examen, aunque se haga, pero esto se hace de manera breve y concisa en la audiencia preliminar, en el proceso de violencia intrafamiliar, obviamente allí que conteste el denunciado, ¿verdad? Acuérdense, si les pregunto esto, ¿cuánto es el tiempo para contestar la denuncia? Pero ustedes me van a decir
que es el mismo tiempo que se establece la audiencia, que son los 5 días que da para el señalamiento de la audiencia, y el mismo día de la audiencia preliminar que la ley establece que las partes puedan manifestarse sobre ellos, conforme el 26 y 27 de la ley contra la violencia intrafamiliar. No obstante, algunos juzgados de familia, ¿verdad? Con base en la facultad establecida en el 185 de la Constitución, han declarado incluso inaplicable algunos artículos de la ley contra la violencia intrafamiliar que se refieren al proceso y que están aplicando directamente el proceso de familia. Esto en virtud de que hacerlo de forma aparejándolo al proceso de violencia de familia, pero en realidad no es un proceso de... se dice que los procesos de violencia intrafamiliar no son procesos legalmente configurados. ¿Por qué? Porque no establecen un tiempo, digamos, determinados, puntualizados, como lo dice la ley contra la violencia intrafamiliar, porque el trámite que se espera en los procesos de violencia intrafamiliar son trámites expeditos, ¿verdad? O sea, rápidos, breves, concisos, sin que esto pueda generar, ¿verdad?, estar volviendo a aparejarlo como violencia intrafamiliar, como los procesos de familia, que 15 días para contestar, el señalamiento de audiencia no menor de 10 ni mayor a 30, etcétera. Para eso que se establece como plazo para señalamiento de audiencia. Aquí no se trata de que esto sea lo más rápido posible que se resuelva, ¿sí? Si el denunciado o denunciada no se allana los hechos, recuerdo, les menciono, ¿verdad?, en la audiencia preliminar, es decir, que si no las confesa, que si no se allana, que si no aceptan los hechos, o de requerir prueba de hechos de violencia, el juez o jueza señala audiencia pública para recibirlos en un plazo que no exceda de 10 días hábiles después de la audiencia preliminar. Eso lo dice el 29 de la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? El día señalado se recibirá audiencia pública a las partes y en forma oral las declaraciones de las o los testigos y demás pruebas que se presenten las partes y las que el juez o jueza haya ordenado, ¿verdad? Y además evaluará los estudios de los trabajadores sociales y los dictámenes de los peritos, y una vez se hubiese producido las pruebas ofrecidas, el juez o jueza dictará su fallo y ordenará las medidas previstas en la ley o absolverá al denunciado o denunciada. Esto lo establece el artículo 30 y 31 de la ley contra la violencia intrafamiliar. La no comparecencia, repito, de las víctimas o los de denunciados se hace incurrir a esto en una sanción que se impondrá el juez que impondrá obviamente el juez o jueza con el equivalente de 3 a 10 días de salario, sin perjuicio de la facultad del funcionario judicial de hacerlo comparecer por apremio. Cuando hablamos de comparecer por apremio, es que obviamente por medio de la policía, con el uso de ¿cómo se llama?, de estas autoridades. La resolución de la audiencia preliminar y la de sentencia pronunciada en audiencia pública son apelables ante las cámaras de familia, aunque éstas sean pronunciadas por los jueces de paz de palabra o por escrito, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la ley contra la violencia intrafamiliar, ya que además establece que el tribunal de la alzada, o sea, es decir, cámara de familia, resolverá el recurso con solo vista del proceso dentro del plazo perentorio de 8 días hábiles siguientes a haberlo recibido. Asimismo, este artículo, o sea, el 32, establece que las resoluciones pronunciadas por el Tribunal de la Alzada, caso Cámara, no admiten casación, porque antes de la reforma de dicho artículo, ¿verdad?, se admitían algunos recursos de casación, los cuales no prosperaron, pues la casación se busca fijar un precedente, y en materia de violencia intrafamiliar eso no es posible, debido a que estos sujetos que están sujetos obviamente a modificación y que pueden cambiar en cualquier momento, ¿sí? Por esa razón es que no se establece, ¿verdad?, la forma de terminación del proceso, ¿verdad? Hasta aquí pues podemos ver que el procedimiento general, ¿verdad?, desde su inicio hasta finalizar, ¿verdad?, con una sentencia dictada por el tribunal correspondiente, declarando responsable los hechos al denunciado después de valorar las pruebas presentadas. Asimismo, absolviéndole de toda responsabilidad, lo cual se realiza de acuerdo a lo señalado en los artículos 30 y 31 de la ley contra la violencia intrafamiliar. Formas anormales en que pueda terminar el proceso, ¿cuáles son? Por ejemplo, el allanamiento, el desistimiento, ¿verdad?,
Eso pueden ser, ¿verdad? La confesión también, ¿verdad? En estos casos, pues, cuando estamos hablando del allanamiento, el proceso de violencia intrafamiliar puede terminar por allanamiento de los hechos por parte de la persona o personas denunciadas, tal como lo establece el artículo 27 de dicha ley, o sea, de la ley contra la violencia intrafamiliar, y en el cual el juez o jueza de familia o de paz o de instrucción ley, resolverá de acuerdo al artículo 28 del mismo cuerpo legal en la audiencia preliminar. Cuando hablamos del desistimiento, también el proceso puede terminar por desistimiento por parte del denunciado. ¿Por qué? Porque puede hacerlo de palabra o por escrito, en el que manifieste, ¿verdad?, que se ha dejado de producir los hechos constitutivos de violencia y el denunciado ha salido del país o se ha reconciliado o en la relación matrimonial. Sin embargo, este último, por el desistimiento, no muchos juzgadores lo aceptan. ¿Por qué? Porque dicen que la naturaleza de la violencia intrafamiliar, porque el desistimiento depende de la naturaleza de la naturaleza del proceso. Es decir, si ustedes se van al 86, cuando habla del desistimiento de la pretensión de la ley procesal de familia, estoy hablando, su consecuencia es que no se puede presentar la pretensión, en el entendido en este caso la denuncia, basado en los mismos hechos, ¿sí? Eso habla como consecuencia del desistimiento de la pretensión. Cuando estamos hablando del desistimiento del proceso, es que ambos están de acuerdo en desistir porque ya no quieren seguirse agrediendo, ¿verdad? O sea, algunos en este último sí lo han aplicado. Desde mi punto de vista, usted me preguntará, ¿se aplica o no el desistimiento? Yo creería que no, ¿verdad? Porque en estos casos se trata de erradicar la violencia, no tanto porque recordemos que el ciclo de violencia intrafamiliar que se está estableciendo, hay un momento de luna de miel, ¿verdad? Es decir, que las partes vuelven a estar en lo más contento posible, vuelven, se reconcilian y posteriormente vuelven nuevamente a agredirse. Entonces ese ciclo se va ejerciendo. Entonces, si uno contribuye a que sigan, nunca se va a terminar esa violencia. Entonces creería que el desistimiento no aplica en este caso, ¿verdad? Ahora bien, no obstante, pues la confesión sí, porque el que está confesando obviamente es la persona que agrede, ¿verdad? Y entonces ahí tendríamos que ver si realmente la persona está aceptando los hechos y que eso pues da como consecuencia dictar la sentencia que corresponde. Debemos decir también que hay acuerdos en audiencia preliminar, ¿verdad? Hay acuerdos de la audiencia acuerdos en la audiencia preliminar que también el proceso termina de forma anormal por acuerdos de las partes. Y no obstante, el artículo 27, inciso 3 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar establece que no operan la conciliación, ¿verdad? Tanto antes de la reforma como la actual no permiten la conciliación. Y en este tipo de procesos, repito, en este tipo de procesos, ¿verdad?, como erróneamente se interpreta, en conclusión, se trata de respetar una especie de acuerdos que en puridad no constituye conciliación, pues eso no permite la conciliación sobre los hechos de violencia y los cuales se debe investigar por parte del juez de no mediar el allanamiento, ¿sí? Ahora bien, constitucionalidad del proceso. Usted me dirá si es constitucional o no el proceso porque no se establecen plazos determinados, así como en procesos de familia, ¿verdad? Un poco de historia para ir hablando sobre la violencia intrafamiliar, las garantías constitucionales y el proceso de violencia intrafamiliar, como se aplica incluso a la mayoría de juzgados de paz, de familia y de instrucción ley. El ordenamiento jurídico, debo decir que el ordenamiento jurídico es un todo unitario, sistemático, digamos un tanto organizado y procediendo de un centro único, consciente, productor de normas jurídicas para toda la sociedad que exige entre las disposiciones y normas que integran a ciertas relaciones cuya función es excluir las contradicciones y colmar las lagunas que pudieran existir entre tales disposiciones y normas. En consecuencia, pues obviamente el ordenamiento se caracteriza por ser coherente, unitario y completo. Para cumplir con tal postura, pues obviamente pues el aplicador de la ley dispone pues de la analogía, de las concreciones derivadas de los principios generales del derecho, por la
por esto, pues de estos principios, ¿verdad? O de la analogía, perdón, se entiende porque el procedimiento a través del cual se atribuía un caso no regulado, ¿verdad? La misma regulación no prevista para un caso similar o análogo. Por principio general del derecho se entiende aquí pues que las normas fundamentales del sistema a partir de los cuales se puede decir la solución de un problema que no regula expresamente las normas que coexisten en el ordenamiento jurídico. Parece que nuestros aplicadores del derecho, en este caso juzgadores, no quieren hacer más mínimo esfuerzo al momento de aplicar la ley contra la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque puede ser que por cuestiones temerosas, ¿verdad?, a un hecho concreto, y como se está acostumbrando a que todo lo que deben hacer, ¿verdad?, debe estar desarrollado paso por paso en la ley, ¿verdad? De lo contrario, pues como esa ley expresamente no se les manda, no lo hacen, ¿verdad? Pues en esta forma, pues digamos, la destacada, ¿cómo explicarlos? Han establecido que estos aspectos hay que ver forma cómo poder solventar y desarrollar el proceso, ¿verdad? Entonces, con respecto a la violencia intrafamiliar, debo de decir, ¿verdad?, de que para una mayor efectividad de la ley contra la violencia intrafamiliar hacen falta muchas cosas, entre lo más prioritario, pues la difusión de la ley, y que están llamados a aplicarla principalmente a los jueces, en este caso de paz. Aplica la ley como debe de ser, ¿verdad? Como se puede observar en incluso, ¿verdad?, aspecto, pues las autoridades encargadas para que busquen mecanismos de difusión de la ley, y por otra parte hacen un llamado, pues en el caso, ¿verdad?, de los jueces también a que apliquen la ley conforme a la Constitución, ¿verdad? Considero que esto, pues, la forma para algunos juzgados, en caso de paz, de familia e instrucción, que tramitan el proceso de violencia intrafamiliar, y siendo de alguna manera recibida la denuncia, ordenan pericia, decretan medidas de protección y notifican dichas medidas al recibir incluso la pericia de medicina legal, señalen audiencia. O sea, el proceso en sí, como lo desarrolla la ley contra la violencia intrafamiliar, no es que debe de ser engorroso. Repito, una vez recibida la denuncia, se ordenan las pericias, ¿verdad? Porque si hay golpes que se verifican en el cuerpo, ¿verdad?, con medicina legal, decretar las medidas de protección, se notifican dichas medidas. A recibir la pericia de medicina legal, donde determinan si hay hechos constitutivos de delito o no, pues si hay hechos constitutivos de delito, obviamente solo verificar, seguir las medidas de protección. Si no lo hay, en estos casos, pues aquí en este caso, pues, obviamente seguir, señalar la audiencia preliminar. Si es en esa no hay acuerdos o los hechos deben de ser probados, se señala audiencia pública, y con base, pues, a lo cual el juez o jueza, pues, dictará la sentencia. Como pueden observarse, el procedimiento, pues, pareciera que los jueces incluso desconocen de alguna manera la existencia del artículo 44, que menciona, como les dije, que en todo lo previsto en la ley se tomará en cuenta, pues, las pruebas que se aplican, la valoración de pruebas que se aplica, incluso las normas de la Ley Procesal de Familia y el Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad? Como se puede observar incluso, ¿verdad?, el proceso que he mencionado, no se omite el emplazamiento. Es decir, hay que notificarle las medidas cautelares, la contestación de la denuncia, establecido, pues, en ella, ¿verdad? Hay que verificar y hay que temperar como lo que establece en el caso de la contestación de la demanda, examen previo, en la Ley Procesal de Familia, como lo establece el 95, 97 y 98, pero hay que ver qué manera retomarlo en el proceso de violencia intrafamiliar. Debemos de recordar que el principio de legalidad, antes de privar de un derecho a una persona, debe de ser oído y vencido en juicio. Esto preestablecido por la ley con anterioridad al hecho, ¿verdad? Y siendo el señalado por la ley contra la violencia intrafamiliar, la Ley Procesal de Familia y el Código Procesal Civil y Mercantil, esto es conocido como garantías de juicio previo, que pueden incluso alterar ni suprimir los jueces a su arbitrio, la cual por ser un derecho constitucional es oponible por su titular, y no solo frente a los legisladores, sino también frente a los operadores de derecho. Pues en estos, además de estar sometidos
a la ley están sometidas a la Constitución de conformidad al artículo, bueno, los artículos 86, 172, 185 y 235 de la Constitución, ¿verdad? Así se afirma que el sometimiento del derecho deben de observar los operadores jurídicos lejos de entendimiento como un mero sometimiento a la ley, que esto significa un mero sometimiento a la Constitución, ¿verdad? Debemos decir que en los procesos de violencia intrafamiliar, el juez con la denuncia y el resultado de la pericia señala audiencia preliminar, ¿verdad? Omitiendo, como ya he mencionado, el emplazamiento. ¿Por qué? Porque eso se va a resolver en la audiencia preliminar, y el cual posibilita el conocimiento de la incoación de una pretensión y del contenido de la misma. Y así como se fija un plazo inicial para que el demandado cumpla una actividad o declare su voluntad respecto a esta, por lo cual debemos decir, ¿verdad?, que el emplazamiento se define como un acto procesal de comunicación que pone al demandado en la situación jurídica de comparecer o dejar comparecer, ¿verdad? En este caso de la notificación de la medida cautelar, ¿verdad?, y la denuncia, para que en todo caso pues lleguen y contesten la misma en la audiencia preliminar en violencia intrafamiliar, ¿verdad?, que esa pues cumple una actividad o declarar su voluntad en el órgano jurisdiccional en un plazo determinado, que en este caso pues se trata que todo sea expedito, ¿verdad? Debo decir que de acuerdo al principio finalista, recordando este principio finalista que es para las cuestiones de nulidad, ¿verdad?, de las formas procesales, y en el cual de los requisitos y modos de realización de los actos deben ser apreciados desde una perspectiva finalista. ¿Por qué? Porque es garantizar el derecho a la audiencia y otros derechos constitucionales reconocidos, ¿verdad? Por lo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, en reiteradas resoluciones ha considerado que el emplazamiento es una de las partes principales del juicio que se deben de hacer saber al denunciado, en este caso. No obstante que las actuaciones de los juzgados gozan de una presunción de constitucionalidad cuando sean emitidas con estricto apego a las leyes, pues, debo de considerar que la forma de cómo aplican la ley contra la violencia intrafamiliar lo hacen de una forma inconstitucional, ya que toman en cuenta normas supletorias al omitir el emplazamiento, ¿verdad? La contestación de la demanda y el examen previo, pues la notificación, ¿verdad?, que se hace de las medidas impuestas denunciadas a favor de la víctima no equivale a emplazamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se hace con las formalidades de la ley que exigen para la realización de esos actos procesales. ¿Cuál ley? Me podrán decir ustedes. Obviamente la ley procesal de familia, ¿verdad? Debo decir que los hechos de violencia intrafamiliar establecidos o suscitados en las sociedades salvadoreñas no respetan la posibilidad social, económica y cultural, porque son de uno de los problemas que de manera más frecuente se suscitan en los grupos familiares, sean estos mínimos o extensos, los cuales provocados por diversos fenómenos que provocan un proceso de conflicto que abarca diversidad de fases, iniciándose así el ciclo de violencia intrafamiliar, que con una etapa de aumento de tensión en la cual existen incidentes de agresión que pueden calificar agresiones menores, donde los miembros de familia aún pueden manejar, y sin embargo, ¿verdad?, manejar, me refiero que las agresiones no llegan a una cuestión delictiva, y sin embargo, pues la víctima del maltrato, ¿verdad?, al tratar de remediar esa situación inconsistente, ¿verdad?, o inconsciente, perdón, se vuelve cómplice del agresor al estarlo permitiendo, ¿verdad? Repito, pues la violencia intrafamiliar no solo constituye la agresión física de las personas por medio de conducta del sujeto activo, sino también acciones y omisiones que causen estrago o perjuicios físicos, sexuales, psicológicos o de la muerte de los miembros del grupo familiar, entendiéndose a esto no solo a los que viven dentro de él, tales como los cónyuges, los convivientes, hijos, etcétera, sino también a los excónyuges, exconvivientes, los parientes colaterales por consanguinidad, afinidad, adopción, perdón, y que pueden ser cualquier otro, más quienes también pueden ser víctimas de intimidación, chantaje, ¿verdad?, amenaza u otro artilugio, pues que anule o limite la voluntad personal, ¿verdad?
Repito, el proceso de violencia intrafamiliar, una vez informado por la Constitución, cobran por vigencia todas las garantías constitucionales a través de las reglas del debido proceso establecidas en el artículo 11 de la Constitución y principalmente las garantías de audiencia y garantías reconocidas en la Constitución. Los procesos de violencia intrafamiliar, de acuerdo con cómo lo aplican las mayorías de jueces, ¿verdad? Desde la denuncia, señalan audiencia preliminar, deben de ser siguiente, pues, la denuncia, ¿verdad? La notificación de las medidas cautelares, ¿verdad? La audiencia preliminar, el desarrollo ahí que en la audiencia preliminar debe de contestarse, ¿verdad? Por parte de las personas agresoras o el agresor frente a la víctima, que ahí lo dice tanto el 27 y 28 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, y la audiencia pública si es que se requieren de prueba. Hay que analizar al tenor de la Constitución, ¿verdad? Si existe una violación de derechos fundamentales, ¿verdad? Y si estas contradicciones entre ellas, la violación del derecho de audiencia, que se da por la mala interpretación del artículo 27 en relación con el 44, ¿verdad? Ambos de la Ley Procesal de Familia, en cuanto solo se la denuncia, se señala audiencia sin realizar emplazamiento, ¿verdad? Pero eso no debe de establecerse, ¿verdad? Como que si fuera un proceso de familia. Repito, los procesos de violencia intrafamiliar, lo más común en la práctica es que se agoten o finalicen por medio de compromisos que adquiere el agresor, los cuales se dan con la audiencia preliminar, compromisos que tienen carácter preventivos, en donde se obliga a no repetir una conducta violenta en contra de su grupo familiar, lo cual adquiere un carácter, ¿verdad?, de compromiso, pues, que soluciona aquí, pues, el problema y la situación que en gran medida posibilita la impunidad del infractor y de protección de las víctimas, ¿sí? Obviamente, para minimizar el fenómeno social de la violencia intrafamiliar, no solamente es necesario una legislación que prevenga y sancione al infractor, sino también es necesario y conveniente dictar una ley verdaderamente que la enfrente y la erradique por completo, lo cual incluso, ¿verdad? Se creen que esto es como compromiso que por instrumentos internacionales que El Salvador está tomando, ¿verdad? Y que esto va en consonancia con lo establecido, obviamente, con instrumentos como la Belén do Pará, que le mencionaba yo a ustedes, ¿verdad? Formas de la Convención para erradicar violencia contra las mujeres, ¿verdad? Ahora con la ley y que se va, obviamente, erradicar la violencia, ¿sí? Bien, eso sería todo lo que en este día, bueno, y este curso estoy finalizando con este tema de violencia intrafamiliar. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes, ¿verdad? Ha sido un grupo, pues, digamos, tan numeroso, pero han acatado en su mayoría algunos aspectos en los cuales les he enseñado. Espero que les sirvan de mucho, ¿verdad? Y pues en cualquier momento de la vida nos vamos a encontrar, ¿verdad? Porque esto de la carrera así es, ¿verdad? Les deseo todo lo mejor a ustedes, ¿verdad? Espero que con respecto al taller, si alguno van a aplicar sobre el taller, ¿verdad? Me lo avisen, ahí les he puesto en la plataforma para que suban ustedes lo del taller, o en todo caso, si van a hacer el laboratorio, ¿verdad? Yo a ustedes el laboratorio les he puesto 8 a todos, ¿verdad? Porque hay aspectos que también yo les he venido diciendo desde un inicio del ciclo, que todos quiero que participen, sin embargo todavía se ponen renuentes hasta eso, pero sin embargo valoro algunos aspectos, ¿verdad? De los cuales de ustedes. Créanme lo que me he sentido dichoso por ser su catedrático y espero que hayan aprendido mucho de mí. Por mi parte me despido, ¿verdad? Cualquier cosa estoy a la orden, y con respecto al examen nos vemos el 9, ¿verdad? Que lo van a hacer ahí en la plataforma Moodle. Cuídense, cuídense y Gracias, pues a licenciado, seguir por todo el adelante. apoyo. Ok, Elena, que tengan un feliz día y feliz fin de semana. Gracias, Bendiciones. licenciado. Bendiciones. Gracias. Gracias, Liz. Feliz día. Feliz día. Feliz día, Lick. Feliz día.
Licenciado, muchas gracias por todo. Solo una consulta, licenciado, con respecto al taller. Usted nos ha habilitado solo para el día domingo poderlo, en el caso que le viéramos lo del seminario. Así es. Y no sería hasta el 6, según la rúbrica ahí decía que hasta el 6, pero usted solo nos dejaría hasta el domingo. Preséntenlo hasta el 6, pues, porque la verdad que, miren, yo lo que quiero es que tener ya a ustedes, pero que siempre y cuando me informen, ¿verdad? Toda la todo lo del tema, ¿verdad? Yo les he puesto ahí, porque no sé, nadie me ha dicho nada, pero si usted va a hacer, para eso yo lo puedo modificar si me dice que es hasta el 6, pero recuérdese que esta semana va a tener el examen, ¿verdad? Allá usted si se le dificulta, ¿verdad? ¿Se comprende? Perfecto, licenciado. Gracias. Sí, licenciada. Muchas gracias. Bueno, pues Cuídese. cuídense hoy. Feliz día. Feliz día.